Shalom, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar esto en diferido, que sea de gran bendición, porque el Eterno nos permite un día más poder hacer el estudio de la semana. Esta semana, el cual estamos estudiando y hemos estado reflexionando sobre la porción de Michapatín. Esta paracha trata de la ley y tipos civiles y responsabilidades sociales económicos, la cual la Torá detalla los pronósticos, se puede decir, o lo prometido de ese tiempo, lo cual podemos ver y entender por qué hoy la sociedad está organizada, por qué nuestro mundo tiene leyes, normas, cultura, sociedades a base a un concepto de lo que Dios ya había dejado establecido. A través de esta porción podemos reconocer y entender varios secretos, los niveles del alma, los 5 niveles del alma, porque no habla de una esclavitud, no habla de la ley, no habla también esta para allá que nos encontramos las leyes sociales, humanas y muy profundas de analizar. También podemos tener dentro de ella, de Michapatín, podemos ver cómo nos da un compromiso, pero también reglamento de los esclavos hebreos. Estos son los puntos fundamentales de esta porción, lo cual nos da una gran revelación donde hay diversos niveles del alma. Y hablo de estos niveles del alma porque en que esta paracha habla de las leyes, normas sociales, en donde nosotros podemos conectar y ver la responsabilidad civil del que provocan un daño corporal, un daño físico, a lo cual a veces una persona no sabe entender cuáles son los tipos de daño que uno causa o que puede hacer a la sociedad. Estamos hoy en día viviendo unos tiempos donde nadie está siendo inteligente, ni está pensando en la moral, ni en la capacidad, ni en la cultura social de la demás persona. Como dice uno de los mandamientos, ama al prójimo como a ti mismo, pero sobre todo también amar a Dios sobre todo, sin importar el precio, debe de amar a Dios, a tu creador, el que te ha dado la vida, el que luchó por ti, el que nos dio una esperanza. Y asimismo, hoy creo que nosotros debemos de amarnos, pero amar al prójimo a través de esta porción que podemos ver cómo nos influye y cómo da un carácter de perspectiva, el cual en ella podemos ver varias expresiones, leyes, cultura, donde la Torá es como una ley o unos estatus que nos representa, en el cual alude a una creación del mundo que fue en 6 días, pero vemos como hay un séptimo día que es el descanso, donde Dios conformó todo. Y aquí podemos nosotros ver que a partir de que el creador le entregó la Torá, de una vez se forma esta porción, de una vez vemos esta paracha Michapatín, que dentro de ella se encuentra mucho código, porque a nivel de esta expresión, su gran significado son los secretos o códigos o estatutos o leyes, que muchos la pueden llamar, pero hay algo impresionante, porque cuando usted puede conocer la ley, la cultura, usted puede diferenciar los aspectos de su vida como deben de ser social, cultural y aparte de cultural, de conocerse internamente.
Esta porción no solamente te lleva a que tú debas de conocerte internamente, sino que te da un punto de reflexión, el cual cuando analizamos y estudiamos el Zohar, esta porción nos da un entendimiento, los cuales nos lleva a los secretos, a la reencarnación, como hay un versículo muy importante en Éxodo 21:2, que es donde el maestro o amigo nos enseña si un esclavo hebreo trabaja durante 6 años y al 7.º año saldrá libre sin cargo. Esa presión, quiero basar esa presión que podamos entender lo que es esta porción, lo cual quiero reflejar dentro de los niveles del alma, la reencarnación, cómo nosotros podemos visualizar si compraste un esclavo hebreo, trabajará durante 6 años y el 7.º año saldrá libre sin cargo. Esto se refiere cuando el alma se ve obligada a reencarnarse debido a los pecados que cometió durante la vida. Ahora bien, si ella o esta alma, como usted la quiera ver, está del lado de los esclavos, entonces todo el mundo de la formación, vamos a decirlo, como nos habla la escritura, como nos enseña, que ha trabajado años. Esto significa que hubo una reencarnación necesaria, pero no está obligada, sino que 6 años, es decir, hasta 6 reencarnación. Cuando me hablan de 6 años, me está hablando de 6 reencarnación. Esto es algo que usted puede analizar y comprender, porque cuando le hablo de una reencarnación y que esta alma dura 6 años, es cual proviene de donde proviene, es decir, el texto de hablar al cuerpo, es decir, comprar tu cuerpo a un esclavo hebreo. ¿Cómo tú decirle, este cuerpo donde mi alma está, yo lo compré o venir a establecer durante una necesidad? Pero si el alma es del lado de la Shejina, podemos decir que la séptima sefirot inferior del mundo Asilú, obviamente sobre ella que hay un escrito corporal donde los esclavos durante 6 años o trabajaban, entonces esta alma proviene del séptimo grado del mundo de Asilú, porque es la Shejina. Y ahí nosotros podemos visualizar cómo nosotros podemos comprender lo que está para allá. Entonces, cómo hay una transgresión del alma que son infligidas como castigo o como varían según la culpabilidad que tiene. Pero esto no es tal vez una verdad o para que el alma que viene del Seir Pin tampoco es verdad para que la alma que viene divina, vamos a decir este ejemplo, es cuando el alma de un sadí tenemos la garantía que no va vamos a decir, a transmigrar o a transferir en un esclavo, ni en un sirviente, ni en un animal. Es por un castigo que puede transgredir una alma o en un animal o incluso en una piedra o en un vegetal, se puede decir. Pero ahí es cuando el Zohar no habla y no habla de que aquí en Berechí anduvo lo que fue conocido Enoc, que lo llaman por otro nombre también. Pero la Shejina encarnada, la Shejina es llamada la hija y única del rey. Eso se designa a Israel. A lo que te quiero indicar que la hija única de Israel es la Shejina, la presencia divina. Lo que te quiero decir es que Israel es embajadora de Dios aquí en la tierra. Ella es la embajadora. Entonces, cuando te hablo de esta embajadora, te necesito mencionar los 5 niveles del alma o los 5 tipos de niveles, tal vez como tú lo puedas conocer de concepto, pero hay 5 niveles del alma. Uno de ellos, el Nefet,
tenemos el segundo, el Ruach, el tercero, el Nechemá, el 4, Allá, y el 5, Eiyat. Entonces, estos 5 niveles del alma, cada uno tiene un componente, una conformación que trae una correspondencia a la vida de cada uno de nosotros, una correspondencia a la cual se combina con el trono celestial, a cual es la función de esta. Por ejemplo, el Nefé tiene como correspondencia los Afanim en este concepto, pero también el Ruach tiene la correspondencia de los Ayot, o vamos a decir como el movimiento de tu ver, de tu conocer más allá. Pero la Nechama tiene como correspondencia el trono celeste, a donde usted va a llegar, al trono celeste, al cual cada día nos hablan, nos expresan o nos enseñan estos grandes sabios. Pero cuando conectamos todo esto, todavía nos faltan 2 niveles más de los niveles del alma. Por ejemplo, el número 4, Allá, que tiene como la combinación en Bina, Asilú, y es llamada la hija del rey. ¿Por qué es llamada la hija del rey? Porque es a donde el hombre puede conectar, donde puede llegar a un máximo por el cual nosotros estamos tratando de llegar día tras día cuando hacemos estos estudios y cuando conectamos. Pero también Yehidat, que es la última, es llamada o es llamado el hijo del Abascado Barú, ligado a Joma de nuestro padre, Abacados. Entonces, ahí esta porción hoy nos da como una reflexión o una conexión del nivel inferior o los niveles superiores. Como usted decir, hay un nivel de influencial, y cuando Dios habla en Berechí, cuando le influye la vida al hombre, lo primero que él dice, sopló o infló en la nariz su alma viviente, que es el Ruach Abascadó, con una conexión con Dios de un nivel inferior a la profecía. ¿Por qué le estoy explicando esto de esta porción? Porque esta porción me enseña que automáticamente el Padre da la Torá, está entregando una alma al pueblo. Me habla de leyes, culturas, normas, pero yo necesito que tú hoy aprenda y puedas conocer los niveles del alma y cómo esta porción tiene tanto secreto escondido de ella, cómo me da una versión donde yo puedo decir que yo recibí un soplo en la nariz para recibir una alma viviente. Entonces hay una profecía, y esta profecía es una conexión con Dios de manera continua. Hoy en día no hay como tal vez una conexión porque el hombre se ha querido desconectar de Dios, pero si busca esa conexión, si busca tener la parte de una neboa, vamos a decir, o una conexión a través de los estudios, pero si busca de vivir directamente, vamos a decir, en Joma o Bina, llamando la palabra Yuhei en el nombre de conectado con nuestro Abascador, ahí viene lo que es la afirmación o la transgresión del tipo de personas que pueden transgredir cuando no buscan la ayuda de una persona, o cuando no busca la ayuda directamente del creador, porque hay una misión al cual nosotros debemos conectarnos, de corregir, porque ya tiene una corrección, y es dominar sobre el Nefé, el Ruach y la Nechemá. Esas son la corrección, y hay que tener cuidado cuando tú haces una interpretación de algo que tal vez no analizaste o tal vez no recibiste la revelación completamente y le da una interpretación que puede perjudicar tu vida. Y esta porción de hoy nos lleva a que nosotros tenemos que tener un privilegio al interpretar y a conectar la influencia de lo que Dios nos vive hablando a nivel celestial. Y es cuando cada día ciertamente traemos una rectificación a través
de separar lo bueno de lo malo, pero que proviene del mundo de Asilú. Cuando yo puedo separar, es todo buco de cómo transmitir, de cómo el alma proviene de ahí, de la Chejiná, sobre de ella hay una corporación, como los esclavos provienen. Entonces, es cuando usted dice, yo necesito decodificar, yo necesito ver cómo poder adquirir o cómo provenir a un nivel espiritual que yo pueda acercarme a conectarme con el Padre y salir de la esclavitud y salir de una forma que ya yo no pueda ser más un esclavo, ni ser un sirviente, ni un animal, sino que pertenecer a los mundos superiores. Entonces, el alma de los tres mundos más bajos, hay una realidad de esto, que están los mundos de abajo, vamos a decir, o las partes inferiores, como mucho a veces nos enseña. Pero si usted conecta y busca un nivel de conciencia, usted estaría preguntándose en estos momentos o estaría analizando qué es de mi alma, qué yo estoy haciendo en estos momentos, que mi alma tal vez no está haciendo la corrección o lo que yo vine a hacer a esta tierra. Haga esa pregunta. ¿Qué es mi función? ¿O qué yo puro? ¿O qué yo busco en este mundo? Y cuando hablamos de esto, o yo hablo en este nivel, es que el alma superior a este mundo haya Yehidá, la Nichema, está en una correlación con el alma o el Ruach, con el espíritu emocional o intelectual. Pero el Nefe es como el espíritu vital, el que está conectado con su Nefe. Puede estar vivo, incluso el estado de coma, pero ahí entra lo que es la capacidad de comprender las cosas. Es el Ruach, lo que tiene que ver con otro mundo, tema del alma, eso es la Nechemá. Entonces ahí entra esto que hoy esta porción te quiere enseñar a ti. Esta parte de la estructura, lo que es puro y santo, termina destruyéndolo porque es impuro. Cuando lo físico o cuando viene algo, vamos a decir que vamos, por ejemplo, los filisteos que vinieron a destruir el templo, pero se llevaron el arca, terminó destruyendo ellos y causando pérdida. Pero esto, ¿por qué? Porque su alma en ese momento no estaba teniendo la función de la pureza, con lo que nosotros necesitamos elevarnos para cambiar aquellos niveles de paganía, aquellos niveles de problemas que causamos por cuanto no conocemos las leyes y la cultura y la corporación a la cual el Creador nos trajo a esta tierra. ¿Y cuál es la función a la cual nosotros pertenecemos? ¿Cuál es la estructura de este día que tú necesitas corporarte? Porque tú necesitas conocer y cambiar los niveles de idolatría y cambiar las dimensiones paralelas donde tú puedes corporar, donde tú puedes ver el mundo espiritual y aquellos mundos, poder conectar el nivel de tu alma. Por ejemplo, lo que hizo Abraham, que hace bajar el alma superior, esa alma que te permite ver con los ojos espirituales, que los otros ojos que puede ver la idolatría, que es llamar Elohim. Pero si tú buscas a nivel de la geometría, el avatar de la naturaleza, te va a dar los conceptos de cómo los ojos pueden ver más allá del caos de lo que se puede transgredir, o el caos de lo sobrenatural, cuando dependemos solamente del Elohim, pero que no dependemos de nuestro Padre. La semana pasada yo le estuve hablando de Elohim y del Padre, que esto simboliza el rigor, porque Elohim te representa un rigor, pero si tú no completas lo que es el rigor con el Padre, entonces va a tener lo que es una confusión donde te va a donde va a traer lo que es
a depender de una ley de la naturaleza y no a depender de la naturaleza de la espiritualidad. Y ahí es donde el ser humano o nosotros, el ser hombre, estamos fallando hoy en día. Y entonces, esta porción te viene a traer los códigos, la estructura, para que tú puedas no solamente conocer una estructura fundamental, sino que tú puedas cambiar el caos en los cuales el alma baja a este mundo a pesar de ella. ¿Por qué en este mundo? Porque es donde ella domina lo espiritual de la vida, de como sirviente, cambiar ese concepto. Cuando hay un rey que domina, es como dirigir al pueblo. Asimismo, el alma viene a dirigir, pero en la parte espiritual. O, por ejemplo, en estos días o ayer estuve hablando con mi esposa sobre la serpiente, como también la serpiente, Samael, te impide estudiar lo que es la Kabbalah, pero también te impide a ver más allá. ¿Por qué? Porque hay un seme, o vamos a decir, hay un dominio donde tú no puedes ver lo que es el dominio de Jabascadot, de nuestro Padre de este mundo. Entonces, el Mashiach que te va a traer a reconquistar en este mundo, que te prepare el trono para que Dios gobierne en este mundo. Entonces, ¿qué te quiero decir o qué te quiero transmitir? Que en este mundo en el que tú hoy vives, tienes que provocar que baje la bondad. Cuando bajamos a este mundo, tenemos una sola misión de glorificar y estudiando los secretos de los cielos. Y esto lo dominamos cuando soportamos esa luz que va bajando y va trayendo todos los días. La idea no es que el Mashiach reine. Él va a hacer que Abascado reine en este mundo. El Mashiach busca la forma de cómo el Padre pueda reinar, y por eso están estas leyes, por eso existen esta estructura, por eso necesito hablarte del Zohar, la existencia de los cielos, el secreto que te lleva de el palacio de Abascado, que se deleita a través del alma. Pero el alimento divino es aquel que viene a nuestra alma, que viene a una esencia divina, que viene con el nombre del Creador, con la vocal del Creador, las cuales están distribuidas por 4 letras hebreas, que una yod, una hei, una va y una hei. Estas vocales que usted la puede pronunciar i o e en español, vamos a decirlo, pero tiene un rigor que te trae el anzuelo de vida a tu vida, donde te va a agarrar, donde te puede decir, hoy yo quiero darte de este alimento. Pero nuestra alma es que sabe subir a este mundo. No tiene posibilidad de alimentar su alma en este mundo si no es a través de un Shabbat, si no es a través de tu vivir diariamente, haciéndote que haya un Shabbat diariamente en tu vida. Cuando te hablo de esto, es que tú vives una vida espiritual conectada, pero soltando las transgresiones de este mundo y buscando que haya un nivel de bondad. Y este nivel de bondad fue lo que Abraham provocó para que hoy nosotros pudiéramos conectar con el sagrado, nuestro creador. Cuando usted puede tener una esencia divina, nombrando a Dios, meditando durante la relación con el Padre. Cuando usted tiene ese encuentro, que la vida del árbol, la vida es llamado grado supremo. Y este grado supremo es lo que te va a dar una donación de vida, lo que viene a traer la hospitalidad a la tierra, lo que hizo Abraham cuando los ángeles vinieron y él le dio hospitalidad en su casa. Esta bondad trajo una influencia donde trajo largo y donde aclamó un nivel de conciencia. No es lo mismo los misterios de los cielos que los misterios que tú quieras presentar. Escucha, pueblo mío, escucha los secretos de Israel.
Cuando usted oye la palabra del Shema, oyes Israel Adonai, usted está provocando que los secretos del Creador aquí a la tierra, y eso cuando viene aquí a la tierra va a provocar lo que tenemos que por nombre del Creador desarrollar una coeficiencia para que podamos alabarlo. Por eso el Zohar nos da el nivel y la sensibilidad de buscar al traer una techubá en esta alma, abandonar a este mundo y buscar directamente lo que es el Edén, nuestro camino, el misterioso, y cambiando los obstáculos para servir a un cuerpo en voluntad del alma superior. Y ahí usted dirá, pero espérate, ¿cómo buscar esa parte espiritual? ¿Cómo yo puedo encontrar esa revelación y estos secretos mayores? Esto yo te lo puedo decir, que la esencia divina se divirtió, se trajo a ti para que Moisés buscara esa gracia y pudo ver los secretos de la Torá. Por eso hay secretos, por eso en esta porción, cuando Moisés recibe la Torá, cuando Dios les da la Torá escrita a Moisés, se escribe esta porción porque necesitábamos salir de la esclavitud, que nuestra alma por la cual fuimos esclavos era porque había cometido diferentes percances o transiciones, la cual no entendía en aquel tiempo, pero su alma tenía que pasar por una transición. Y esa transición es la cual donde hay un ego, la cual nosotros vivimos jugando día tras día los cielos y cada día no traemos una honra y el alma pasa de juicio, pasa un juicio antes de bajar a este mundo. A veces Dios hace bajar a un gran, vamos a decir, un gran número de almas desnudas, y es una alma que viene sin su alma hermana. Cuando Dios manda una alma aquí a la tierra desnuda, esta alma viene sin su alma hermana. ¿Por qué se provoca eso? Por los daños. Y al hacer errar este mundo es porque penetró en un palacio sin rey, vamos a decir, y esa alma puede entrar en el palacio del rey y aparecer su alma hermana si no vas desnuda. Pero cuando vienes desnuda y no encontró su alma hermana, es porque viene con un propósito que ya viene a ser una esclava, viene a un sufrimiento. Y es donde el hombre no quiere conectar la esencia para destruir aquellas contaminaciones, donde la creación, Dios, sabiendo que debemos de conectarnos a pesar de todo, nos da un mundo conforme a una creación, conforme a una ideología, conforme a una ley donde tú debes amar a nuestro nadie con todo el corazón. Y eso va a traer la influencia para que tú puedas visualizar la naturaleza de nuestra conciencia y puedes utilizar las situaciones del rigor. Pero Abraham iba a sacrificar en un concepto, vamos a decir, a Isaac y hacer sacrificio. Pero ¿qué hay en esto cuando le hablo de este sacrificio y el rigor? Pasó a un animal, a un ser de una conciencia bajada. Ha creado el rigor, pero con la ley de la situación, porque él tenía la quilipó de los planetas, pero buscó y Dios vio cómo el hombre se sometió. Cuando usted entiende amar a Dios por encima de todo, usted está conformando un rigor espiritual, pero también está haciendo una combinación con la bondad. Y Dios va a ver esto y tu vida va a tener un cambio. No solamente un cambio por tener un cambio, sino que donde usted pueda decir, en verdad estoy viendo que el trono del rey, nuestro trono celestial, puedo ver estas luces.
puedo ver cómo el alma del Mashiach. Ahora, voy a decir algo importante. Como en el trono del rey tiene 4 patas, vamos a decirlo, como se representa en una mesa. ¿Cuáles son estas 4 patas, las cuales nosotros siempre vivimos hablando? Abraham, Isaac, Jacob y David. ¿Qué te quiero informar? David quiere decir que las 4 se reencarnaron en el alma del Mashiach. Esto quiere decir que estos cuatro personajes, Abraham, Isaac, Jacob y David, se reencarnaron en el alma del Mashiach. Es algo que les quiero dejar. Y a veces hay padres o maestros que hacen una fuente de reproche, vamos a decir, para poder quitar todas las capas de impureza o quilipos que puedan entrar, para que puedan entrar las bendiciones. Y la bendición viene solo cuando usted tiene una bendición o cuando usted está bendiciendo, viene haciendo una entrada al alma. Esa entrada está estaponada cuando usted no trae una bendición, cuando usted no entra bendición, pero mucho defecto. Pero ahí es cuando usted dice, espérate, yo necesito buscar algo colectivo, necesito crear una misión de pensamiento y no solamente buscar una pasión, sino que necesito conllevar una oración de nivel superior, así como dice esto, así como yo puedo conectar lo que es Isaac, Abraham y Jacob y David, que su alma se penetró con el Mashiach. Esto es algo importante lo que le estoy revelando en estos momentos. No es cualquier cosa, no es cualquier alma. El Mashiach representa una dimensión que cuando usted decodifica a nivel de geometría lo que el Mashiach nos cae en el 7º día después que culminó la creación. Nos da una esencia de purificación donde el alma trae un nivel de conciencia. El alma superior se une al espíritu intelectual como un hombre que se une a su mujer. Esto refleja la luz superior. La palabra vela se dice Neheb en un decir. ¿Por qué? Porque representa la nun y tiene que ver con la palabra, con la nechemá, que tiene que ver con el alma. Y res tiene que ver con el ruach, que es el espíritu intelectual. Y cuando se junta la nechemá con el ruach, se forma nef. Se forma nef, que es vela. Oigan esto, le estoy dando un punto esencial. Cuando usted unifica la nechemá, que es la parte intelectual que tiene que ver con el alma, esto trae lo que es el resh, que tiene que ver con el ruach, que es el espíritu intelectual. Y cuando se junta la nechemá con el ruach, se forma la palabra net, que viene siendo vela. Esto es algo esencial que le estoy diciendo. Una vela, el alma, el espíritu intelectual, son como el macho y la hembra. Solo producen la luz si están juntos. Por eso el alma se viste del espíritu intelectual durante su estancia en las regiones superiores. Oiga, esto es algo esencial que le acabo de decir. La NET, que vuelvo y se lo voy a identificar, la letra NET tiene un porcentaje maravilloso. Y si buscamos en geometría, la letra NUN tiene un valor de 50, pero la letra RE tiene un valor de 200 y esto nos da un valor de 250. Pero cuando usted hace la reducción de 250, va a terminar en 7, en el Mashiach. Va a terminar en la creación cuando se culminó todo en el 7º día. ¿Por qué? Porque se creó una luz.
Mi chapatín te está trayendo código, te estoy soltando código en este momento para que tú puedas conectar con la luz espiritual. Y esa luz no solamente venga por una parte intelectual, no, tú necesitas conectar el neche más, la neche más con el rujá, vamos a decirte, para que pueda una alma intelectual conectarse con la hembra y produzca esa luz. Y se vista de la parte intelectual. Entonces, el intelecto es lo que te permite entender y el alma es lo que trae una conciencia de una dimensión superior. Hay que entender de venir a este cuerpo, el intelecto. Tú tienes que entender que tiene que traer una parte de intelectualidad y esa intelectualidad que tú la puedas conectar y difundir con los conceptos de una manera inteligente, de una manera que te pueda difundir el conocimiento de este mundo, traer como una conciencia que viene con un lenguaje corporal, con un lenguaje de leyes, con un lenguaje de normas, con un lenguaje donde usted puede tener una conciencia donde este mundo te va a emparejar con el lenguaje del alma, el lenguaje de este mundo, todo va a entenderse contigo porque tú vas a compenetrar el nivel de gravedad espiritual con el nivel de conciencia que Dios trajo. Y ahí es cuando esta porción te da una conciencia que viene a bajar con una forma de un ADN, de un intelecto, desarrollar conceptos donde podamos entender. Por eso el alma, el intelecto tiene que unirse. Esto tiene que unirse. ¿Para qué? Para que aporte o para aportar o para influenciar al mundo, en este mundo en el cual vivimos, o el concepto que es de aquí, donde usted necesita tener una conciencia de intelecto, y esa conciencia de intelecto es lo que en el largo de vida está connotado por 10 sefirot y muchos sabios dicen 11, y es donde, y esa número 11 es la conciencia de intelecto, la cual hoy en día nosotros podemos llamar el Da'al, porque es todo lo que entra, influye tu vida espiritual. El Da'al se mueve por todo alrededor, porque es lo que entra a tu cuerpo. Se conecta con el hígado, se conecta con los riñones. Hace una influencia el Da'al. Por eso Abraham Abinut trajo a este mundo el Yesé para traducir en su conciencia de la bondad, la hospitalidad, una conciencia divina. Por eso el alma de un hombre que murió, vamos a decirlo, el alma de influencia es la que recibimos dentro de nuestro intelecto. El alma de este hombre, usted necesita buscar esa conexión y esta porción nos lleva a esta conciencia de alma. Por eso les dije que iba a hablar del nivel de alma, el nivel de conciencia espiritual, hasta el nivel vamos a decir, de cómo usted conectar dentro de su propia vida intelectual, de incoherencia que a veces hay cuando no conectamos la intelectualidad espiritual con el intelecto de este mundo. Si no vamos solamente con los intelectos del mundo, no vamos a poder conectar los niveles del alma, lo cual es la conciencia, lo cual yo te invito a hoy que el espíritu que pase constantemente en tu vida sea conformado con una especie de tu guardar esa esencia y de volverte a casar con el Padre. No de tu ser un hombre o una mujer soltera espiritual, sino de venir al matrimonio con el Padre, que tú hacerte uno con el Padre. Y esto no es solamente que trae el hombre, que trae una virtud,
un rigor de esencia espiritual. Entonces, esta vida te llena, el Zoa te da la satisfacción de tu poder compenetrar con el mundo, subiendo y creando un deseo espiritual. Y es donde el hombre está permitido, un hombre, no solamente casarse con el Espíritu de Dios, sino es cuando el hombre tiene una influencia espiritual conectado con el Padre le va a dar la capacidad que todo lo que se acerque a él, que sea a nivel negativo, él pueda transformar a aquella persona, haciendo a esa persona una techuva y venir a un redimir, porque se le va a transmitir un código de revelación espiritual. Y a esto es lo que nosotros venimos a este mundo. Ahora vamos a ver cómo podemos conectar, cómo buscar una corporación o una palabra compuesta donde hay una luz, donde esto nos lleva a ver más allá, donde usted puede decirle, espérate, hay un nivel de sabiduría el cual yo necesito conectar, el cual yo necesito buscar esa conciencia, y no solamente de Adán, sino que los cielos prefieran la parte de la esencia y del sacrificio que estamos en esta tierra. Y es cuando viene sobre ti la parte de la pureza. Y ahí usted entra en un corazón lleno, noble y de mucha satisfacción delante del Mashiach, porque el Mashiach ve con conciencia todo lo que tú haces para él. Por eso cuando tú lo amas, tú das todo. Cuando la Nechemá está en presencia de Dios, no se mantiene en un cuerpo, sale, pero el cuerpo no muere porque le queda nefet. Oye lo que te acabo de decir, cuando la Nechemá está en su presencia de Dios, no se mantiene en el cuerpo, ella sale, pero el cuerpo no muere. ¿Por qué? Porque le queda el nefé. La fuerza del mal crea un espejismo, vamos a decir, una imagen. Por eso Moshe estuvo 40 días, 40 noches en contacto con los mundos espirituales y tardó 3 horas, vamos a decir, un mes, año, pero más de lo que está previsto que bajara la fuerza del mal. Crearon una imagen, vamos a decirle, ahí se habla mucho del becerro de oro, pero en la mente del pueblo donde enseñaron, vamos a decir, algo, hay un momento que cuando esa esencia de Dios, tú que tienes, no puedes cambiar, no puedes desconectarte, porque entonces va a venir sobre ti algo que tú no lo vas a poder descodificar, porque te desconectaste de la Shejina, te desconectaste de lo que es nuestro Padre. Entonces, hay una conciencia que tú puedes perder o puedes manipular, vamos a decirlo, en un sentido de naturaleza, pero no puede tener una conciencia del nombre del Padre si no tiene controlada, vamos a decir, la fuerza suprema de que es traer un milagro espiritual. Por eso Moshe pudo conectar y aprovechó la máxima iluminación, pero también trajo esa presencia para poder enseñar al pueblo cuando estaba en pecado, por él cambiar las incoherencias de lo que ellos estaban pensando aquel pueblo. ¿Qué te quiero decir? Que nuestro Padre, nuestro Abascador, nos da la fuerza. Por eso Moshe pudo ver los secretos, pero el daño a veces espiritual, por ejemplo, como el becerro, que fue una magnitud tan grande que Aarón hizo cuando Moisés estaba buscando la parte espiritual, cuando estaba
recibiendo la Torá, esa magnitud, es a veces cuando la persona no puede contrarrestar en sí mismo y no sabe conocer la esencia de Dios. Por eso hay muchas personas que dicen, yo estoy en la presencia de Dios, pero no puedo entender lo que tú. Y cuando eso sucede, es que la persona a veces puede ser interrumpida por algo que ellos no pueden captar, porque en verdad su alma no ha tenido una elevación para comprender los mundos espirituales, para soportar esa energía. Entonces, ahí es cuando Dios quiere que tú trabajes tu vida, trabajes esa perfección para que pueda venir la perfecta parte espiritual de poder transmitir y no solamente ver una reencarnación inteligente celeste, sino que puedas ver cómo tú cambias todo, porque Moisés tuvo la capacidad para cambiar todo. Por eso hay tanto secreto en esta porción de esta semana. Por eso nos enseña cómo el pueblo de Israel pudo salir de la esclavitud, porque esas almas todas fueron cambiadas, transformadas, porque ya pasaron por el proceso, ya pasaron por el momento del dolor. Ahora es cuando viene el cambio. Por eso le hablé del principio de cómo cuando usted dice el Shema Israel, te permite un nivel de conciencia espiritual, no solamente de conciencia, sino que tú vas a subir al mundo superior y va a bajar con una influencia conectando los mundos espirituales. Por eso Moshe dice en una parte que tú has de someterte y de comprender lo que Dios está haciendo y sacar la esclavitud de tu vida. Porque ya tú no perteneces a este mundo, más tú perteneces a los mundos celestes, espirituales. Y por ende, ya tú quitas y cambia los que las prueba, pero trae el rigor espiritual a tu vida. Un pensamiento limpio, un pensamiento puro, un pensamiento bueno en el nombre de Dios, porque te da la responsabilidad, te reposa en ti en que el Shaddai, conectando con el maestro y trayendo la capacidad que el Shaddai te da un pensamiento bueno, nombre de responsabilidad, quitando todo aquello negativo. Y esta porción te da eso para tú limpiar el Daal que necesita a un maestro celestial del creador sobre ti para traer una techubá y quitar los dolores, la ignorancia. A veces hay dolor en tu cuerpo porque no hace la conexión espiritual, porque no decodifica los códigos, como esta porción nos da varios códigos para que usted pueda descodificar y entender todo relacionado con la esclavitud, con los esclavos de hebreo, vamos a decirlo, acerca de los preceptos y la relación a nivel de la esclavitud. Pero ¿qué hay? Hay un nivel de mi voz, un nivel donde usted tiene que tener una conciencia y cambiar la circunstancia viniendo no solamente a una circunstancia negativa, sino a una circunstancia positiva, porque aquel que trae la grandeza celestial divina tiene la costumbre de poder recibir la bondad celeste, la bondad celestial sobre ti. ¿Por qué? Porque está creyendo, está buscando de esa esencia, está conformando no solamente la parte de lo que Dios quiere hacer contigo, sino que tú conformas algo más esencial. Por eso esta porción te va a llenar de un nivel grandioso. Y no solamente grandioso, sino que conforma todo lo que es la conciencia divina.
Y si tú analizas cada parte de esta porción a nivel de la Torá, a nivel del Zohar, va a poder comprender que no solamente ella te muestra el futuro o los momentos de alegría o de cosecha de nuestros conocimientos, es que todo lo bueno que traemos proviene del Creador. Y asimismo traemos el reconocimiento que hacemos de merecedor de recibir las bendiciones. Por eso esta porción se llama Michapatín, porque ella creó las leyes. Yo no te vine a hablar de leyes terrenales, no te vine a hablar de las leyes que se conforman a través como esta. Parashá te habla a nivel de la Torá, te dice esta ley, estos hombres fueron puestos así. No, yo te vengo a hablar de las leyes del alma. Vengo a hablarte de las leyes corporales que tú necesitas conocer para que tu alma pueda tener una influencia a nivel colectivo y espiritual, para poder conectar con una conciencia y a una influencia que pueda recibir los beneficios del conocimiento, de intelectualidad, de intelecto. Y esto va a formar una esencia maravillosa. ¿Por qué? Porque tu mente se va a acercar cada día más al Creador. Cada día se va a refrescar. Y hay un pensamiento muy lindo. Y es cuando tú dices, yo amo al Creador sobre todas las cosas. Y eso te va a poner una atención divina. Y es cuando usted dice, espérate, necesito tener una amplitud de secreto, porque grandes cosas se acercan a mi vida. Hay un destino preparado para ti. Y me voy a despedir con esta palabra. Tu destino, tú los creas, pero aquellos percances por los cuales tú estás viviendo, que son negativos, tú los puedes cambiar siempre y cuando que quiera entender que tú eres una luz y esa luz se construye a través de un pensamiento intelectual que tu alma se conecta directamente con el Padre. Shalom, que Dios lo bendiga. Shalom, shalom.